Hola a todos, soy el profesor Marcelo Dávalos y les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. El tema para el día de hoy es Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? A diferencia del humanismo, que fue considerado como un movimiento intelectual, el Renacimiento fue un movimiento artístico que de igual manera fijó su interés en el conocimiento greco-latino. En el ámbito temporal, el Renacimiento tiene una situación controversial. Algunos autores consideran que este periodo de tiempo es una edad en sí misma. Sin embargo, otros lo mencionan como un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Nosotros nos quedaremos con esta segunda posición, el Renacimiento como un periodo de transición. El término Renacimiento tiene su origen en el latín, que significa literalmente volver a nacer. Este movimiento nace fundamentalmente en Italia, Florencia, y se extendió por toda Europa, negando el pensamiento medieval y retomando las artes clásicas que habían visto florecer Grecia y Roma. El Renacimiento logró generar un legado artístico inigualable. Su desarrollo cultural en el campo de la escultura, la pintura y la arquitectura presentó las siguientes características. Número 1, interés por la naturaleza. 2, valoración de la antigüedad clásica. Número 3, búsqueda de la simetría, el equilibrio y la proporción en cuanto al diseño arquitectónico. Y 4, la secularización del saber. El desarrollo artístico del Renacimiento tuvo un gran alcance que iba desde la literatura hasta la arquitectura. Cada obra tenía el sello particular del artista. No olvidemos que durante la Edad Media el artista vivía en el anonimato. No tenía un nombre la obra realizada. Para este tiempo, el artista florece con una identidad, dando su sello particular a su obra. Entre los diversos renacentistas que influyeron mucho en el campo de las artes, sobre todo en el campo de la escultura, la pintura y la arquitectura, podemos citar a 4 en particular. El primero es Leonardo da Vinci, conocido por ser un multifacético, ya que era pintor, escultor, inventor, médico y un largo etcétera. Sus obras principales fueron la Mona Lisa y la Última Cena, conocidas internacionalmente. Un segundo artista fue Miguel Ángel Buonarroti, escultor, conocido por realizar la escultura de David y la cúpula de la bóveda de la Capilla Sixtina, entre sus obras más famosas. Un tercer artista fue Rafael Sanzio, conocido por pintar las obras de la Fornarina, la Transfiguración y la Escuela de Atenas. Y un cuarto artista importante fue Donato di Niccolo, conocido como Donatello. Él fue un gran escultor que realizó diversas obras. Estos 4 artistas mencionados tienen una relación curiosa con una película denominada Las Tortugas Ninjas. Los nombres son inspirados justamente en los 4 grandes del Renacimiento. La mayoría de los artistas del Renacimiento no contaban con recursos propios para poder ejecutar sus obras, por lo que recurrían a los mecenas, que eran personas distinguidas como ser papas, burgueses, aristócratas, nobles, que estaban dispuestos a pagar por el arte y ayudar a la contribución cultural europea. Finalmente, podemos decir que el Renacimiento fue el glorioso momento de la historia donde florecieron las artes, guiados por el principio humanista de que el hombre es el centro del universo. Este movimiento cultural y artístico perfeccionó y sentó las bases hacia un mundo moderno. Este ha sido el tema de hoy. Espero que les haya sido útil el contenido. Nos vemos en una siguiente clase.